Hola a todos ustedes. Hoy les vamos a explicar la inflación en la economía y cómo esta ha ido influyendo a través del tiempo en dicha economía. Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre la inflación y cómo es que esta nos afecta. Primero que nada, como definición tenemos el aumento sostenido del nivel promedio de los precios. Una de las primeras explicaciones que se le da comienza con la teoría cuantitativa del dinero. Esta se plantea en la escuela clásica, para ser más exactos en la escuela de Salamanca, en donde se podía ver que en lugares donde escaseaba el dinero se producía una bajada en los precios, y en los lugares donde abundaba el dinero ocurrían cosas distintas, ¿no? Había una gran subida de los precios. De esa forma trataron de denunciar el manejo de los gobernantes, pero no pudieron darle explicación, ya que este era un fenómeno como tal de la economía. Mucho tiempo después sería Irving Fisher en 1911 quien formuló la teoría cuantitativa, de la cual la mayoría de escuelas económicas se basaron para poder dar su propia explicación, al igual que también muchos autores. Uno de los cuales no siguió la norma sería Keynes, el cual en su libro El Tratado de la Reforma Monetaria trató de darle una explicación distinta, viendo otros puntos, no solo el aumento del dinero por intervención del gobierno. Esto se puede tratar de explicar viendo su punto de vista, ya que él vivió la hiperinflación de su país desde mucho tiempo. Continuando con la exposición, hablaremos de la escuela keynesiana. Para John Keynes, la teoría cuantitativa es errónea, ya que según él, la inflación no es solo un fenómeno monetario, sino que simplemente se produce cuando la demanda agregada efectiva de bienes y servicios es mayor a la oferta disponible. En este sentido, Keynes señala que la demanda de dinero es inestable, y esa solo depende del ciclo económico y de la expectativa de ganancia que tengan las personas en un futuro. Para Keynes, el ahorro es una filtración que puede causar insuficiencias de demanda si no es totalmente utilizado para financiar proyectos de inversión, lo cual resulta probable ante la inexistencia de un mecanismo de mercado que lo garantice. A su vez, la flexibilidad de precios y salarios baja impide que esas insuficiencias se corrijan en los mercados de bienes, servicios y trabajo, mediante un ajuste. La política monetaria e inflación. Para saber más del tema, explicaremos qué es política monetaria, pues esta es una disciplina de la política económica encargada de controlar los factores monetarios que permitan garantizar la estabilidad de precios y también el crecimiento económico. Es así que la política monetaria influye el comportamiento del sistema económico, como el empleo, los precios y la producción y demás. Ya entendido a qué se refiere el término de política monetaria, uno de sus objetivos es controlar la inflación, ya que entendemos por inflación el aumento del nivel general de precios, bienes y de servicios en un determinado periodo. Claramente la inflación va en contra de todo lo que representa la política monetaria. Es por esto que el deber de esta política es mantener el valor de los precios en un porcentaje estable y reducido, para así garantizar que la economía de un determinado país crezca y asegure el empleo y el bienestar. Inflación por demanda. Un aumento en la demanda agregada, por ejemplo, un aumento de gasto público, genera una presión al alza sobre los precios, o sea, provocando la inflación. Así, este crecimiento de la demanda por bienes y servicios, mayor que la disponibilidad de bienes y servicios, obliga al incremento de sus precios, siempre que estos estén en la libertad de subir. También se ven afectados los precios de los insumos, los cuales también son presionados al alza. Este tipo de inflación se dice que puede ser más probable en una economía cercana al pleno empleo, ya que ésta le es más difícil incrementar su producción. El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente en países, medidos en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto.
También es la que indica que se produce un aumento de términos de renta de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado, generalmente medido en años. Dicho esto, la relación que tiene con la inflación se analiza desde una perspectiva del corto plazo. Empero, la inflación tiene efectos que se manifiestan a largo plazo, alterando la capacidad productiva y a la renta potencial de las diferentes economías. Por ejemplo, en el capital humano puede flaquear en un periodo prolongado de inflación. Esto por la gran variedad de razones ligadas a la distribución de la renta y la agudización de restricciones de importación e inflación. Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en un territorio extranjero para su utilización en un territorio nacional. Es así que cabe destacar que cualquier variación en los precios internacionales puede influir en los precios internos de un país, como el aumento de los precios de aquellos productos importados. Y al ver este encarecimiento se define como inflación importada. Es por ello que estos conceptos nos permiten ver que los precios internacionales, junto con sus términos de intercambio, tienen una dependencia muy significativa de la situación de los mercados internacionales. La macroeconomía. La macroeconomía tiene como propósito el estudio de problemas relacionados con el análisis en la economía en su conjunto. Los aspectos en los que la macroeconomía tiende a centrarse más son la producción y los precios. Uno de los aspectos más importantes de la macroeconomía es que a menudo es más abstracta que la microeconomía. La inflación y el desempleo son grandes problemas macroeconómicos. De hecho, el principal objetivo de la política de estabilización macroeconómica es combatir el desempleo cíclico y evitar una inflación elevada. Continuando con lo expuesto por mis compañeros, voy a hablar sobre la microeconomía. Primero que nada, tenemos que entender que este es el estudio de unidades económicas, como el individuo, la familia, la empresa, y también de cómo este se relaciona con los diferentes mercados. Es muy importante poder entender cómo funciona la microeconomía, ya que esta nos da un punto de vista distinto de cómo actúa la inflación, como por ejemplo las deudas públicas y las políticas públicas. Primero las deudas, estas causarían que a la larga se dé un aumento de los impuestos, lo que hace que los hogares consuman menos, las empresas generen menos y el desempleo aumente, así sucesivamente. Por otro lado, las políticas públicas lo único que hacen es aumentar la cantidad de dinero que circula, por lo que este se ve bastante reducido en cuanto a su valor. Esto sería todo. Muchas gracias.